se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Padre que estás en lo alto de los cielos, gracias te damos en esta noche por permitirnos una vez más acercarse el cielo a la tierra a través de tu santo día, Señor. Bendiciones te suplicamos y te pedimos, Señor, que en este momento que vamos a estudiar tu santa y bendita palabra, solamente seas tú quien nos pueda hablar a través del espíritu de profecía y tu palabra, Señor. Que toda duda, que todo prejuicio, todo lo que nosotros tengamos en nuestras mentes, en nuestros corazones, pueda ser despejado por completo y que tu Santo Espíritu únicamente pueda dirigir nuestra atención, así como tú dirigiste a aquel pueblo, Señor, tan duro, tan rebelde. Ahora quizás no somos diferentes a ellos, pero te suplico que nos ayudes a poder ver realmente los peligros a los cuales nos enfrentamos en nuestro camino hacia Canaán celestial. Sé con cada hermano, con cada amigo, con cada persona que está escuchando en este momento este enlace, que pueda ser de bendición para sus vidas todo lo que acá se va a tratar en esta hermosa noche. Te suplicamos y te pedimos estas bendiciones, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino solamente en el sacrificio de Cristo Jesús, es en quien nosotros podemos apelar todo, Señor. Para Cristo sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, le damos gracias a nuestro Creador por la oportunidad que nos ha dado de tener un sábado más en esta tierra, y nuevamente pues que pronto podamos estar acercándonos más hacia la Canaán celestial, ya que ese es nuestro mayor anhelo, un día poder estar allá en la patria celestial con nuestro Creador, con nuestro Redentor, y quizás poder preguntar muchas cosas. Yo en lo personal tengo muchísimas quizás dudas, muchas cosas que realmente me han generado a lo largo de casi estos últimos 20 años caminando en este camino que no ha sido nada fácil. Y pienso siempre en el momento en el que el pueblo de Israel se encontraba en marcha hacia Canaán también, y hemos tratado con la ayuda de Dios establecer algunos paralelos entre aquel pueblo, por qué se perdió, por qué el pueblo se rebeló contra Dios, los peligros a los cuales ellos se enfrentaron a lo largo de toda la travesía, y sobre todo quizás el punto más, uno de los puntos, mejor dicho, más cruciales y más que me han impregnado o me han siempre dejado cautivado: la paciencia, el amor y la misericordia de Dios para con el ser humano, que se revela constantemente, aún viendo la gran manifestación de Dios
una vez tras otra vez, como en el caso de Israel. Así que el estudio de esta noche básicamente está trazado en el capítulo 32 del libro de Éxodo. Creo que quizás muchísimos de todos los que están escuchando en este momento pues conocen el capítulo, no hace nada nuevo, pero quizás encontremos aspectos, algunos detalles que realmente algunos no conozcamos, otros no los hemos visto, pero déjeme decirle que cada vez que nosotros abrimos nuestra Biblia, la palabra de Dios, el espíritu de profecía, déjeme decirle que es como una gema que cada vez que nosotros la encontramos, vemos que hay más y más luz. Quizás un capítulo, algún versículo o algo que ya hemos estudiado anteriormente, quizás no lo hemos comprendido en su plenitud. Y cuando nosotros venimos y volvemos a repasar todos estos maravillosos mensajes que hay en la palabra de Dios, quizás encontramos detalles que son de vital importancia para nuestra salvación. De paso, déjeme decirle que hay quizás algunos datos en los cuales nosotros podemos entender en este estudio por qué realmente el pueblo de Dios no llegó hacia su lugar de destino. Como sabemos, pues muchísimos sí llegaron, pero la gran mayoría, se puede decir, quizás se perdió. Y en esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a trazar nuestro estudio en el capítulo 32 de Éxodo. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y el relato nos sigue diciendo: y Aarón les dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en vuestras orejas, vuestras mujeres que están en vuestros hijos y vuestras hijas, traédmelos. Entonces el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó en las manos y dio forma como un burril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Acá estamos entrando en un punto bien delicado, una línea bien sensible, una línea bien estrecha entre el liderato, la función que debe desempeñar el líder, y acá nosotros vamos a entender por qué quizás el pueblo de Dios actualmente se encuentra en la situación que se encuentra. Cuando hablamos de pueblo de Dios, entendamos que realmente una institución realmente pueda verse representada como el pueblo de Dios, pero tenemos que recordar realmente que cada uno de nosotros, a manera individual, somos, dice la palabra de Dios, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, este mensaje es tanto como para una institución, una corporación, como es para nosotros también. Recuérdese que el Israel literal ya no existe, el judío literal ya no existe. Somos un pueblo que hemos sido injertados, a través del cual nosotros podemos comprender el por qué Cristo rechaza a una nación, rechaza a unos individuos, y el mensaje lo comparte el pueblo gentil. De igual manera, cuando en nuestro tiempo, como institución, como organización, se rechaza todo lo que es el mensaje de Dios y decidimos hacer nuestra propia voluntad, apartándonos de los preceptos, de los caminos de Dios, déjeme decirle que realmente estamos en una abierta y completa apostasía ante Dios. Y eso es específicamente lo que sucede en este capítulo. Dice la sierva de Dios en
La página inspirada en el capítulo Idolatría en el Sinaí dice: la ausencia de Moisés fue para Israel un tiempo de espera e incertidumbre. El pueblo sabía que él había subido al monte con Josué y que había entrado en la densa y oscura nube que se veía desde la llanura sobre la cúspide del monte, y era iluminada en tanto por los rayos de la divina presencia. Esperaron ansiosamente su regreso. El pueblo de Dios actualmente nos encontramos en ansiedad, en ascuas de qué eventos están sucediendo en nuestro alrededor en este preciso momento, valga la redundancia, de la historia. Nos encontramos en un clímax de tanta ansia que podemos llegar a perder esa paciencia que nosotros debemos de mantener siempre, en todo momento y en todo lugar. Nosotros vemos que la paciencia es una de las virtudes que hay que desarrollar realmente. Solamente a través de la paciencia nosotros podemos desarrollar nuestro carácter, porque déjeme decirle que solamente el carácter es lo único que nos vamos a llevar de esta tierra. Y si yo específicamente, déjeme decirle que este mensaje primeramente es para mí, para que yo me pueda ver cómo yo me encuentro a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Puede ser que yo me considere que estoy limpio, que estoy en armonía con Dios, pero cuando yo descubro estas verdades, realmente veo que me tengo que acercar más a Dios, tengo que depender más de Dios, porque de lo contrario, estoy corriendo el mismo peligro como un individuo, ya no como institución. Como institución hemos fallado, pero como individuos tenemos la oportunidad de seguir adelante. Sigue diciendo la palabra de Dios a través de la sierva, la pluma inspirada. Esperaron ansiosamente su regreso, acostumbrados como estaban en Egipto a representaciones materiales de los dioses. Les era difícil confiar en un ser invisible y habían llegado a depender de Moisés para mantener su fe. Ahora él se había alejado de ellos, pasaban los días y las semanas y aún no regresaba, a pesar que seguían viendo la nube. A muchos les parecía que su dirigente los había abandonado o que habían sido consumidos por el fuego devorador. Durante este periodo de espera tuvieron tiempo para meditar acerca de la ley de Dios que habían oído y preparar sus corazones, para recibir las futuras revelaciones que Moisés pudiera hacerles. Acá hay otro punto muy importante que a mí me llama la atención. Acuérdense que el pueblo acababa de salir de la esclavitud. Por más de 400 años había pasado esclavizado en Egipto, habían estado acostumbrados a una vida en la cual todo era en torno a lo que la sociedad egipcia les había impuesto. Estaban acostumbrados a ver representaciones materiales, dice la palabra de Dios a través de la pluma inspirada. Así que les era difícil poder para ellos confiar en un ser invisible, a pesar que estaban viendo siempre, aunque Moisés no lo veían ya por hace días o semanas, dice, podían ver los truenos, podían ver la nube que había descendido en la montaña. Mas sin embargo ellos estaban tan acostumbrados a las cosas visibles, a las cosas tangibles, que le era difícil poder confiar en alguien que no veía. Así que llegaron a depender casi exclusivamente de Moisés. Y acá viene un punto bien importante. Dice, habían llegado a depender de Moisés para mantener su fe. Y este es un punto que a mí me llama muchísimo la atención en nuestros días. Y para cada uno de nosotros viene la reflexión también. En estos días alguien mandó un link que me dejó pensando realmente, y yo digo, Dios no se equivoca, porque cada mensaje, mis hermanos, que ustedes envían a través de las diferentes redes sociales, y específicamente a través de WhatsApp, que es por el que más nos estamos interactuando, alguien envía un mensaje realmente muy reflexivo, que me hace pensar realmente, o mejor dicho, que nos debe de hacer pensar mucho acerca de en quién nosotros hemos puesto nuestra fe, en quién nosotros hemos confiado. ¿Será que nosotros podemos, a través de la ayuda de Dios, estudiar por nuestra propia cuenta la palabra de Dios? ¿Será que nosotros realmente podemos
no ser como este pueblo que tenemos que tener a una persona a la que nosotros vamos a estar siguiendo. ¿Por qué les traigo esta pequeña reflexión? Porque realmente nosotros en el único que debemos de poner nuestra fe, nuestra mirada, nuestra confianza es en Cristo, mis hermanos. Porque nosotros vemos a lo largo de toda la historia, en este mismo momento que nosotros estamos acá analizando, déjeme decirle que Aarón fue la persona que Dios había designado para sustituir a Moisés en el momento en el que él en el momento que él se traslada hacia la montaña, hacia el monte Sinaí, para ir a recibir la ley de Dios. Así que Dios prácticamente deja asignado, deja como responsable del guía espiritual de todo el pueblo en ese momento a nada más y nada menos que a Aarón. Aarón, prácticamente recuérdense que cuando Moisés ha sido llamado para que él se presente ante Faraón, Moisés le pone una y cuantas excusas él pudo encontrar, que él era tartamudo, que él era esto, que él no podía hablar. Realmente a veces nos pasa como Moisés, que Dios nos da una misión, nos da una labor específica que hacer, pero ponemos excusas para yo no hacer la voluntad de Dios. Así es que como Moisés puso tantos pretextos, Dios le dice, bueno, tú te sientes prácticamente que tú no puedes hablar, tú no puedes hacer nada. Así que acá tienes a tu hermano para que él hable por ti, para que él sea prácticamente tu puente de comunicación entre Faraón y tú. Así que era nada más y nada menos que Aarón el que Dios había designado como el tutor espiritual mientras Moisés se encontraba en la montaña. Y es bien importante que nosotros podamos ver cómo a través de este hombre realmente el momento en el cual él tuvo que tomar una decisión, ponerse firme de parte de Dios, déjeme decirle que ese momento de vacilación que él tuvo, le costó la vida en ese momento a 3,000 o más personas quizás. La Biblia relata que murieron como 3,000 personas en ese momento donde el pueblo se revela abiertamente con Dios. Hay una parte realmente muchísimas partes son las que realmente me dejan como desconcertado cuando una persona, un líder con una posición como la de Aarón, quizás podríamos traerlo para nuestro tiempo, quizás un pastor quizás de renombre dentro de la institución, dentro de la iglesia, dentro de la corporación, que quizás se ha apartado de la verdad de Dios y se ha vuelto hacia otro extremo. Y es bien interesante el pecado que Aarón cometió. Eso tuvo consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Déjenme leerles una parte de la Review Herald del año 1906. Dice, el gran pecado de Aarón. Él se consideraba prácticamente un pacificador en ese momento. Dice, repetimos, el pecado de Aarón pacificando cuando la vista debería de ser clara para discernir el mal y presentarlo tal como es, aun cuando nos coloque en una posición desagradable. ¿Por qué nuestros motivos pueden ser mal comprendidos? No debemos permitir que se dañe o se haga mal a ningún hermano o a ninguna hermanita, ninguna alma con quien nos relacionemos. Este descuido de mantenerse firme de parte de la verdad fue el pecado de Aarón. Si él hubiese hablado claramente la verdad, nunca se hubiera hecho ese becerro de oro. El mismo espíritu que lo indujo a eludir declarar toda la verdad por temor a ofender, lo llevó a practicar una falsedad al enseñar al becerro de oro como una representación de aquel que los había sacado de Egipto. Así, una infidelidad lleva hacia la otra. Y algo más grande y más
perjudicial, que él mismo exclama. Después dice en el versículo 32, en el capítulo 32, en el versículo 5, dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Wow, esto déjeme decirle que a mí me impresiona muchísimo, porque dice el Espíritu de Profecía que cuando esta multitud de paso era una multitud mixta, porque acuérdese que había salido no solamente el pueblo de Dios, sino que de todas las personas que se encontraban en Egipto, quizás todas aquellas personas curiosas que querían saber cuál iba a ser el desenlace final de este pueblo, pero toda esta multitud mixta en su debido momento fue realmente la piedra de tropiezo, ¿cómo se dice? La gota que derramó quizás esa poquita paciencia que el pueblo tenía para no rebelarse en contra de Dios. Así es que cuando toda esta gran multitud va hacia Aarón y le demandan que como Moisés ya no se encuentra con ellos quieren una representación física a la cual pueden adorar. Así que déjeme decirle que el liderato de Aarón en este momento realmente pudo ver marcado la diferencia para todas estas personas realmente. ¿Por qué? Hubo un momento donde dice, para hacer frente a semejante crisis hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable, un hombre que considerara el honor de Dios por el favor popular, por sobre su seguridad personal y su misma vida. Imagínense las características que un líder debe de tener. Dice, se lo voy a repetir porque estos son puntos bien claves que nosotros debemos de tener. Si nosotros estamos en puestos claves donde Dios nos ha llamado a que nosotros trabajemos, nosotros debemos de tener firmeza, nosotros debemos de tener decisión, debemos de ser de un ánimo imperturbable, un hombre que considerara el honor de Dios por sobre el favor popular, por su seguridad personal y su misma vida. Imagínense las características de un líder debe poseer. Pero el jefe provisorio de Israel no tenía ese carácter. Aarón reconvino débilmente al pueblo y su vacilación y su timidez en el momento crítico solo sirvieron para hacerlos más decididos en sus propósitos. El tumulto creció, un frenesí ciego e irrazonable pareció posesionarse de la multitud. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Unos pocos que usaron denunciar la propuesta imagen como idolatría fueron atacados, maltratados y en la confusión y el alboroto perdieron finalmente la vida. Este es un punto bien crítico, mis hermanos, porque estamos en una etapa, en un momento de transición en la historia, donde nosotros quizás hemos conocido personas que han cedido ante la presión de los grupos, han cedido ante la presión de los líderes. ¿Y qué es lo que ha pasado? Han apostatado, han caído en rebelión abierta a Dios. Si Aarón, él se hubiese puesto en una posición en la cual él realmente, por no comprometerse él, pienso yo, dudando en ese momento, cuando toda esa multitud se viene a exigirle, entonces yo digo y pienso, él temió por su vida en ese momento, y eso es obvio, y eso lo pudo llevar a él a querer mantener su vida segura a cambio de mantener a la multitud pacífica. Así que él cedió, y ahí está el problema cuando nosotros cedemos ante el pecado. El pecado nosotros debemos de pararlo en su debido momento. Cuando se presenta la tentación debemos de hacer como hacía Jesucristo. Cuando fue tentado, inmediatamente él respondía con un escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Así que nosotros debemos de leer constantemente la palabra de Dios, el espíritu de profecía, porque solamente en ellos nosotros vamos a encontrar esa guía segura. Así que nosotros no podemos poner nuestra mirada en ninguna persona,
Porque ¿qué es lo que va a pasar? Cuando esta persona nos va a fallar, si nosotros tenemos un guía espiritual y esta persona va a fallar, realmente nosotros, si seguimos a esa persona y no seguimos a Cristo, no seguimos su palabra, realmente nosotros vamos a caer, nos vamos a desanimar, vamos a irnos quizás detrás de esa persona. Y déjeme decirlo que nosotros no podemos tener un guía espiritual, sino que solamente Dios, solamente la palabra de Él, solamente el espíritu de profecía. Así que es de vital importancia, mis hermanos, mis hermanas, que realmente nosotros podamos ver y entender el peligro que hay de que nosotros podamos seguir personas, podamos seguir seres humanos, pecadores como yo, personas que solamente les presenta una oportunidad en la cual tienen sus puestos, sus posiciones en peligro y traicionan a Dios. Vean el caso acá de Aarón. Él había sido el que estaba designado para cuidar del pueblo en la ausencia de Moisés. ¿Y qué hizo este hombre? Y no era cualquier hombre, déjeme decirle que se puede decir que era el segundo al mando después de Moisés. Por eso las personas que tienen posiciones perdón, están impuestos en lugares donde ellos ejercen una función específica en la cual muchas personas pueden llegar a ser arrastrados por la influencia de ellos. Déjeme decirle que es muy peligroso realmente, diríamos de esta manera, corremos un peligro espiritual en que nosotros pongamos nuestra fe, nuestra confianza en personas y no en Dios. Dice la palabra de Dios a través del Espíritu de Profecía en la página 653, el conflicto de los siglos. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerlas hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, a los pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las escrituras para saber por sí mismo cuáles son sus deberes. Dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías, puede entonces también encaminar multitudes a su voluntad. Usted se da cuenta del peligro de que nosotros realmente sigamos personas y no sigamos a Cristo, porque ellos mismos pueden encaminar multitudes a hacer su voluntad. Así que cuando nosotros seguimos una corriente de pensamiento, seguimos a una persona, corremos el peligro que si esta persona fracasa, nosotros vamos a ir al fracaso también. Si estas personas no llegaron a la tierra prometida, ¿por qué? Porque se apartaron de Dios y no podemos decir que ellos no escucharon o no vieron la voz de Dios, porque ellos tenían siempre la experiencia tangible de la nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Tenían ellos la experiencia clara. Dice, cuando Cristo vino a predicar palabras de vida, el vulgo le oía con gozo y muchos hasta de entre los sacerdotes y los gobernantes creyeron en él. Pero, escucha bien, pero los principales de los sacerdotes y los jefes de la nación estaban resueltos a condenar y rechazar sus enseñanzas. A pesar de ser frustrados todos sus esfuerzos para encontrar en él motivos de acusación, a pesar de que no podían dejar salir la influencia del poder y la sabiduría divinos que acompañaban sus palabras, se encasquillaron en sus prejuicios y repudiaron la evidencia más clara del carácter mesiánico de Cristo. Es un peligro cuando nosotros nos enfrascamos, nos amurallamos y nos encerramos en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros pensamos, en lo que así es. No le damos la oportunidad a que el poder del Espíritu Santo realmente trabaje en nuestras vidas. Estos opositores de Jesús eran hombres a quienes el pueblo había aprendido desde la infancia a reverenciar y ante cuya autoridad estaban acostumbrados a someterse implícitamente. Escuche, ¿cómo es posible, se preguntaban, que nuestros gobernantes y nuestros sabios
escribas no crean en Jesús, ¿sería posible que hombres tan piadosos no le aceptarían si fuese Cristo? Se preguntaban todas estas personas. Y déjeme decirle que cuando estas personas realmente no podían estudiar por sí mismas las escrituras o simple y sencillamente se sentaban a escuchar las interpretaciones y no investigaban por sí mismos, estas personas eran fácil que se fueran tras corrientes de pensamiento que lo llevaban hacia la ruina y hacia la perdición. Sigue diciendo la pluma inspirada: la salvación de nuestras almas está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las Sagradas Escrituras. Por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté, el pastor sabe lo que es verdad. Nada de esto debe de servirle de fundamento. Él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo y no tiene por qué hacer conjeturas. Y acá viene lo más fuerte de esta amonestación que nos hace la sierva de Dios. El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad de las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando, escuche bien, pesando cada pensamiento, comparando texto con texto. Con ayuda de Dios deberíamos formar nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder ante Dios por nosotros mismos. O sea que solamente es usted y yo ante Dios que no somos responsables de lo que nosotros creemos y por qué lo creemos. No podemos poner nuestra confianza en ningún ser humano porque fallamos y confiamos. Así que volvemos nuevamente al monte Sinaí y nosotros vemos cómo el pueblo realmente se aparta de Dios y comienza lo que es una falsa adoración. Déjeme decirle que en este capítulo se entrelazan varios puntos muy importantes. Acá nosotros encontramos lo que es la idolatría, encontramos lo que es el régimen pro salud, cuando recuérdense que Dios a través del desierto los está guiando y los está desintoxicando acerca de todas las podredumbres que ellos estaban acostumbrados a comer en Egipto. Recuérdese cuando en aquel momento ellos dicen: ay, me recuerdo cuando comíamos aquellos, ¿cómo se dice? Recordándose de todas las porquerías que se comían allá en Egipto, y entonces ellos comienzan a anhelar en su corazón todo lo que comían, y por ahí vienen los deseos de la carne, y entonces ¿en qué terminan ellos? Terminan pidiendo carne. Por eso en estos capítulos, en este viaje se entrelazan muchas historias que son paralelas a nuestro tiempo actual hacia el cielo. ¿Por qué? Nos encontramos en el punto de las falsas adoraciones, nos encontramos en los puntos de las falsas en todos los diferentes sistemas de adoración que se ha metido dentro del pueblo de Dios, tanto como la música, muchísimas cosas que nosotros pudiéramos mencionar, pero es muy importante que nosotros podamos ver realmente que el propósito de Dios de llamarnos, sacarnos de Egipto, es para que nosotros vengamos y realmente nosotros tengamos un encuentro personal con Dios. Recuérdese que si Él estaba sacando a ese pueblo con un sistema de alimentación basado en el que Dios creía que era saludable para su vida, para su cuerpo, si no hubiese sido así, Dios lo hubiera mantenido siempre comiendo todas esas inmundicias que comían allá. Pero a través del maná les enseña el régimen pro salud que debían desintoxicarse. ¿Por qué? Hay dos temas que se entrelazan en ese relato del régimen pro salud en la alimentación a través del maná. Dice, uno es la queja de la gente por comer carne, y nosotros sabemos que Dios le envía una cantidad de aves por ahí que al final pues les terminaban saliendo por la carne, tanto que se hartaron por las narices y por todos lados, se pudrieron en tanta carne que se metieron, y al final pues
Nosotros sabemos las consecuencias que eso tuvo. Así que el segundo aspecto, el segundo tema que se entrelaza en este relato es la frustración hacia la cual Moisés estaba siendo llevado cada vez que el pueblo se rebelaba y le exigía que querían esto, que querían lo otro. Pero esas quejas, todos esos, al final, déjenme decirle que tienen son de un carácter tan malo que nosotros conocemos la historia, le terminó costando el poder de entrar literalmente a Moisés a la tierra prometida. Que nosotros sabemos que posteriormente él murió, Dios lo llevó, pero él tuvo que pasar por el proceso de la muerte, como muchos de los que ya han dormido y los que Dios sabe cuándo va a llamar al descanso, si no han de ver a Cristo venir en su gloria. Hay una representación acá que a mí siempre me ha llamado la atención a mí, es la generación que va a representar Moisés, todos aquellos que van a pasar por el proceso de la muerte, o vamos a pasar, Dios sabrá si yo es mi deseo y mi anhelo poder, estar ahí, verlo cara a cara, pero si no es la voluntad de él, pues Moisés representa aquellas generaciones que van a morir, pero que van a ser resucitados para contemplar la gloria de Dios. Y el otro paralelo que siempre yo lo he visto contraste a las generaciones que no van a morir, que van a estar vivos cuando Cristo venga, el paralelo entre Elías. Recuerden que Elías fue trasladado al cielo sin ver la muerte. Sí que tenemos ahí a dos grandes hombres de la fe, Moisés y Elías, uno que tuvo que pasar por la muerte, pero fue resucitado para ser trasladado al cielo, y el otro que fue al cielo sin conocer la muerte. Así es que hay dos paralelos acá a través de los cuales nosotros podemos ver realmente cómo Dios va a trabajar con las últimas generaciones. Pero hay puntos muy importantes en todo este relato, en todos estos capítulos, en la travesía de Israel, que nosotros debemos de estudiarlo quizás por nuestra propia cuenta, en nuestros hogares, pidiéndole la dirección al Espíritu Santo, porque solamente Él es el único que nos va a llevar a una clara comprensión acerca de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, los preparativos hacia Canaán celestial. Dice, cuán a menudo en nuestros propios días se disfrazan el amor al placer bajo la apariencia de piedad, una religión que permite a los hombres, mientras observan los ritos del culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo, a la sensualidad, es tan agradable a las multitudes actuales como lo fue en los días de Israel. Y hay todavía varones dóciles que mientras desempeñan cargos de autoridad dentro de las diferentes iglesias o organizaciones, o donde quiera que se encuentren, que han sido llamados a desempeñar un cargo, un rol en el cual ellos pueden hacer la diferencia por Cristo y no lo hacen, y estos ceden a los deseos de los miembros no consagrados, y así los están incitando hacia el pecado. Dios hubiese podido detener el movimiento desde un principio, pero toleró que llegaran hasta ese punto para enseñar una gran lección a Israel, que mediante el castigo que iba a dar a la traición y a la apostasía, el pacto que Dios hace con su pueblo había sido anulado, y declaró a Moisés: ahora pues déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente. El pueblo de Israel, especialmente la multitud mixta, siempre estaba dispuesto a rebelarse contra Dios. También murmuraban contra Moisés y le afligían con su incredulidad y testarudez, por lo cual iba a ser una obra laboriosa y aflictiva conducirlos hasta la tierra prometida. Sus pecados ya les habían hecho perder el favor de Dios, y la justicia exigía su destrucción. El Señor, por lo tanto, dispuso destruirlos y hacer de Moisés una nación poderosa. Ahora, pues déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, dice el Señor. Acá nosotros encontramos un punto bien importante que me llama mucho la atención. Como pueblo, como nación, nos hemos apartado, nos hemos rebelado en contra de los propósitos de Dios.
queriendo hacer nuestra propia voluntad y apartándonos de Dios. Y queremos tener el favor de Dios todavía. Pero acá nosotros vemos cómo hay un líder impresionante acá, que aún su propia vida, su propia salvación, Él la pone por en medio. Moisés es el típico intercesor entre Dios y el pueblo, al cual siempre él estaba tratando de intervenir para que Dios no hiciera lo que él quizás desde el inicio hubiese sido más fácil con él, destruirlo y hacer una gran nación. Pero acá hay dos preguntas bien importantes que me llaman la atención mucho. Dice, si Dios se había propuesto destruir a Israel, ¿quién podía interceder por ellos? Nosotros debemos de interceder por nuestros hermanos. Déjenme decirle, hay muchos hermanos allá afuera en las iglesias que aún no conocen todos estos mensajes que nosotros tenemos, y los que ya lo conocen y no están poniendo por obra todas estas verdades, aún por ellos nosotros debemos de interceder ante Dios cada día, que Dios tenga misericordia primeramente de nosotros. Que si nosotros nos encontramos en una posición, en una situación donde nosotros estamos recibiendo todas estas verdades, debemos de transmitirlas hacia aquellos que no las conocen. Y los que ya las recibieron, pero no quieren verlas tal como son, nosotros debemos dejarlos en manos de Dios, que Él se va a encargar de ellos. ¿Por qué? Dicen dos preguntas acá bien importantes. ¿Cuántos hubieran abandonado a los pecadores a su suerte? Déjeme decirle que Moisés, yo pienso que yo en mi caso, no sé, hace muchísimo tiempo quizás que los hubiera dejado abandonados por ahí a mitad del desierto, pero Dios sabía que en su inmenso amor y su misericordia, Él había transformado la vida de Moisés hasta el punto que Él llegara a poner un gran amor por ese pueblo. La segunda pregunta dice, ¿cuántos hubieran cambiado de buena gana el trabajo, la carga y el sacrificio compensados con la ingratitud, la murmuración, por una posición más cómoda y honorable cuando era Dios mismo que se la estaba ofreciendo a Moisés? Bueno, en otras palabras, te propongo destruir toda esta multitud a cambio de que voy a hacer de ti una gran nación. A ti te voy a prosperar, pero déjame destruirlos. Pero Moisés vio una base de esperanza donde solo aparecían motivos de desaliento e ira. Las palabras de Dios ahora, pues déjame, las entendió no como una prohibición, sino como un aliciente a interceder. Entendió que nada, excepto sus oraciones, podían salvar a Israel, y que si él lo pedía, Dios perdonaría a su pueblo. Oró a la faz de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? Así que Dios estaba dándole a entender a Moisés que él estaba rechazando al pueblo. Pero dice que Moisés había hablado, había entendido, ya que realmente si él hacía eso, el mundo entero, acuérdense que todas las naciones circunvecinas estaban pendientes acerca de todo lo que ese pueblo había hecho en su travesía hasta donde se encontraba. Había una expectativa que era lo que iba a pasar con ese pueblo, que sabían lo que había hecho ese Dios allá en Egipto. Imagínense qué pasaba con el pueblo si era destruido. Podría cambiar completamente lo que las demás naciones estaban esperando que sucediera. Quizás las expectativas de una persona cambian en el momento que nosotros cambiamos, tomamos decisiones radicales en nuestra vida. Pero si nosotros nos mantenemos fieles, nos mantenemos leales a Dios, quizás lo que nosotros hagamos puede ser la diferencia para una persona. Por eso el ejemplo, el testimonio que nosotros damos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, en los lugares donde profesamos nuestras creencias, déjeme decirle que es de vital importancia, porque las personas que nos están viendo, por eso dice la Biblia que nosotros somos cartas leídas al mundo, porque el mundo está viendo lo que nosotros estamos haciendo. Realmente nuestro testimonio puede apartar, puede rechazar o puede traer un alma a Cristo. Así que lo que nosotros hagamos, nosotros debemos de
cuidar mucho de cada detalle de nuestra vida, porque puede ser la diferencia para salvar o para perder a una alma. Dice, si Aarón hubiera tenido el valor para sostener lo recto, sin importarle las consecuencias, habría podido evitar aquella apostasía. Si se hubiese mantenido inalterable su fidelidad a Dios, si hubiera recordado al pueblo los peligros del Sinaí y su pacto solemne con Dios por el cual se habían comprometido a obedecer su ley, se habría impedido el mal. Tantas personas murieron en aquel momento por los cuales este hombre prácticamente es el responsable. ¿Cuántas personas ahora en día se pueden llegar a perder por seguir a un personaje, a un individuo que realmente se está apartando de la verdad y está arrastrando a multitudes hacia el mal? Que Dios ayude a cada siervo de Dios, porque déjeme decirle que entre más luz tiene una persona, tiene más responsabilidad ante Dios. Al que más se le ha dado es a quien más se le va a exigir. Cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres, sin tomar en cuenta la posición de parentela ni la amistad de los cabecillas de la rebelión, fueron exterminados, pero todos los que se arrepintieron y se humillaron alcanzaron el perdón. Esta rebelión que se originó en el Sinaí, déjenme decirle que es exactamente la misma rebelión que se inició allá en el cielo, es el mismo personaje principal, el mismo actor principal que inició aquella rebelión allá en el cielo. Y déjenme decirle que este personaje del cual estamos hablando es Lucifer. Y yo siempre he pensado y digo, si este ser fue capaz de inducir allá en el cielo a todos aquellos seres que siempre han estado en la presencia de Dios, que no conocían el pecado, no conocían nada de todo lo que nosotros sabemos ahora después de tantos años de vivir en medio de este mundo en las condiciones que se encuentran. ¿Cómo él pudo inducir a todos estos seres a una abierta rebelión contra Dios? Y esa misma rebelión fue la que él trajo a través de todos estos personajes que inspiraron a todos estos hermanos a que se rebelaran en contra de la autoridad que Dios había delegado a través de Moisés, a través de Aarón, a través de José, a través de Caleb, tantos líderes de los cuales Dios había delegado responsabilidades. Y cuando estas personas realmente se apartan de Dios, que en este caso prácticamente fue Aarón, por no comprometer su vida, sus intereses, se dio a la presión del grupo. Déjeme decirle que la mayoría no siempre ha tenido la razón. Siempre ha habido un pequeño remanente, el cual se mantiene siempre de parte de la verdad. Lo mismo fue en la historia antediluviana. Había un pequeño remanente a través del cual Dios trabajó. Lo mismo será a través de lo largo de toda la historia hasta la segunda venida de Cristo. Dios trabaja a través de un pequeño remanente que se deja usar por el Espíritu Santo y mantiene en alto la verdad de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. La intercesión de Moisés en favor de Israel ilustra la mediación de Cristo en favor de los pecadores. Pero el Señor no permitió que Moisés sobrellevara como lo hizo Cristo. La culpa del transgresor al que pecare contra mí, raeré yo de mi libro, dice Jehová. En virtud de las instrucciones divinas, la tienda en la cual había servido como un lugar temporario donde el culto a Dios era dirigido, fue trasladado fuera del campamento porque Dios se había airado, se había apartado completamente de la presencia del pueblo. Así que después Moisés tuvo que intervenir, tuvo que interceder nuevamente por el pueblo, como una y otra vez él intervenía por su pueblo. Dice, Moisés fue un símbolo de Cristo como intercesor de Israel. Veló su rostro porque el pueblo no soportaba la visión de su gloria. Asimismo, Cristo, el divino mediador, veló su divinidad con la humanidad cuando vino a la tierra. Si hubiera venido revestido el resplandor del cielo, no hubiera hallado acceso
a los corazones de los hombres. Debido al estado pecaminoso de estos, no habríamos podido soportar la gloria de su presencia. Así que es muy importante realmente que nosotros podamos meditar en el camino, en la travesía hacia Canaán celestial, hacia la patria celestial, porque todas estas historias por las cuales este pueblo, muchísimos de ellos se perdieron, miraron todos esos grandes milagros que se hicieron, pero en su debido momento ellos vacilaron sobre las decisiones que tenían que tomar. Cuando Dios envía un mensaje a través de sus escritos y estos mensajes son rechazados, déjenme decirle que están haciendo una decisión en contra de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde para que realmente todo lo que nosotros podamos hacer realmente pueda ser por la causa de Cristo, que nosotros no podamos tener nuestra visión puesta en ningún ser humano en esta tierra, en ninguna institución en esta tierra, porque las instituciones van a pasar, las instituciones van a caer, pero solamente aquel que se mantenga firme a la palabra de Dios, ese va a prevalecer hasta el final. Debemos de velar y orar por los acontecimientos que están sucediendo en nuestros días. Solamente aquellos que se encuentren escudriñando todas estas sagradas verdades, vamos a poder distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y lo que no viene de Dios. Ayúdanos, Dios, para que realmente a todas aquellas personas bajo las cuales tú nos permites llegar a alcanzar, realmente ellos puedan compartir, recibir estas grandes verdades y transmitirlas a otros realmente. Y orar por nuestros hermanos que aún no han hecho decisiones por entender todos estos mensajes, que aún considerándose parte del pueblo de Dios, quizás están como el pueblo de Dios cerrados a que se está haciendo lo correcto y no querer tomar una decisión realmente para bien, para vida eterna, para Dios o en contra de Dios. Que el Dios del cielo, que el Eterno nos ayude, que nos guarde y que todas estas verdades nosotros podamos ponerlas por obra en nuestras vidas. Que eso sea nuestro mayor anhelo, nuestro deseo, y que en el camino hacia la tierra prometida nosotros realmente podamos preferir a Cristo antes que negar nuestra fe, antes que comprometer nuestras verdades. Dice: vivir o morir en Egipto era preferible para muchas personas. Ahora la decisión que ellos tomaron de morir en el desierto se les fue cumplida. Así que nosotros debemos de tener mucho cuidado a veces con las peticiones que nosotros le hagamos, porque dos de las peticiones que estas personas se propusieron, recuérdense que querían volver a Egipto o finalmente perecieron en el desierto. Nosotros conocemos la historia, quizás para algunos fue algo que ya conocían, quizás algunos pudieron encontrar algunos detalles nuevos, otros simplemente fue algo que se retroalimentó, pero todos estos peligros, los cuales nos conllevan hacia la patria celestial, debemos de atesorarlos, porque somos un pueblo en marcha hacia Canaán celestial, y debemos de entender por qué el pueblo no entró a Canaán todo. Debemos de entender por qué Israel literal se perdió. Dios trabajó con la nación de Israel, pero hasta que se dio su decisión en contra de Cristo, déjeme decirle que el Evangelio fue entregado a los gentiles y todos aquellos que quisieron recibir el mensaje que Cristo tenía. Ahora, como institución, nosotros sabemos como corporación cómo se encuentra actualmente. Hay muchísimos problemas, dentro de los cuales quizás nos hemos sentido más que chasqueados, quizás decepcionados, humillados. Quizás todo lo que nosotros podamos imaginarnos o pensar se pueda quedar corto para todo lo que
realmente como institución pueda estar sucediendo ahora en día, pero oremos por estos hermanos. Déjeme decirle, hay personas sinceras de corazón allá que necesitan realmente que Dios obre milagros grandes en su vida para que ellos puedan entender y ver realmente que la iglesia militante no va a ser la iglesia triunfante. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde para que todos realmente que compartimos estas verdades a través de este hermoso ministerio podamos ser parte de esa iglesia triunfante realmente. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde en cada uno de los lugares que ustedes se encuentran, que esta meditación de esta historia realmente no pueda ser algo más que pase desapercibido en nuestras vidas, sino que podamos entender y ver que estamos casi en el límite de la Canaán celestial y que el peligro nos acecha y a nuestros semejantes también, nuestros hermanos, nuestros amigos, y que ellos necesitan de nuestra ayuda, necesitan de nuestras oraciones, necesitan de nuestra intercesión para que Dios pueda ayudarles también, así como Dios nos ayuda cada día, también a nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde, es mi deseo en esta noche. Yo creo que pasa en este momento a otro espacio. El tema concluye en este momento, pero no sé si van a seguir con el espacio de preguntas o comentarios. Si alguien tiene, no sé, la persona que está moderando, ¿tiene algún comentario o algo? ¿Usted va a seguir después de esto, pastor, después o ya terminó? No, el tema acá concluye ya. Ya. Okay, entonces sí, son las, me imagino que son 6, 7, 8, 9, 9:30, 9:15, sí. Sí, yo digo que sí, vamos a abrir las líneas, pastor, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero una de las cosas que quería hacerle yo una preguntita antes que nada, leer algo aquí que dice en el pedacito aquí del 32, donde usted leyó en Éxodo 32, 32, ¿qué? 3, 4, donde dice, okay. Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Digo yo, acá digo yo, wow, después de todas las cosas y todos los milagros que ellos vieron, ¿verdad? En el trayecto del camino, se atrevieron a decir que había sido ese becerro el que los había sacado de ahí de Egipto, ¿no? Es una cosa que como que no sé, como que no tiene sentido. No sé qué podría usted agregar más ahí. Fíjese que es bien interesante, porque cuando Moisés él baja de la montaña, realmente él queda como le digo, impactado realmente de la posición que su hermano había tomado en ese momento. Y realmente yo pienso que a lo largo de todo lo que se puede leer en el relato, realmente que, ahora en día nosotros nos encontramos en una situación donde Dios ha hecho grandes milagros en nuestra vida, como en la vida de muchos hermanos, y de un momento a otro se nos olvida realmente quién es el que ha hecho esos grandes milagros en nuestra vida. Y alguien me decía el otro día, hablando acerca de los milagros, que me decía que creía en Dios, pero no creía en la Biblia. Y entonces yo le digo, ¿por qué tú no crees en la Biblia? Realmente son personas malas, como tú o como yo, me decía que escribían todo eso. Entonces yo no puedo entender cómo realmente una persona que tiene las mismas características de nosotros, dice, puede de alguna manera escribir algo que venga de Dios. Yo le digo, son simple y sencillamente son personas que se dejaron usar por Dios y pudieron hacer la diferencia, le digo. Y cuando estas personas en este momento
están viendo todos los milagros que Dios ha hecho y hacen el becerro en este momento prácticamente es una cosa bien en mi mente. Por los largos años que he estudiado este tema, déjeme decirle que nunca logro yo entender la apostasía tras apostasía, rebelión tras rebelión que el pueblo tenía, mi hermano. Déjeme decirle que a mí cada vez que yo estudio este tema, a mí me impresiona de una manera tan grande. Yo digo que es tan fuerte, tan, como le digo, todo lo que se me viene a la mente se puede quedar corto, pero es tan perjudicial, tan peligroso, cuando nosotros cerramos nuestro corazón a la influencia del Espíritu Santo y podemos ver los grandes milagros como el mar rojo que se les abre, y realmente cuando ya cruzan el mar rojo están murmurando en contra de Dios. Yo digo, wow, es increíble realmente cómo el ser humano, cuando aparta, cierra su corazón a la ayuda divina realmente y deja realmente que su corazón sea dirigido, su mente sea manipulada, simple y sencillamente por el enemigo. Porque para mí, yo no encuentro otra explicación. Yo no sé si yo estoy mal o qué, pero para mí que toda esta gente estaba siendo dirigida, no todos, pero acuérdense que muchos de los jóvenes prácticamente que fueron los que entraron a la tierra prometida de los 20 años para atrás, que fueron finalmente los que entraron, y Josué y Caleb, que fueron los únicos mayores de esa generación que tuvieron la dicha de entrar. Pero yo digo, toda esta generación haberse perdido porque se cerró su corazón a las verdades, a los milagros, a todo lo que Dios. Yo no he visto una generación que haya visto tan grandemente manifiesta ¿cómo se llama? La mano de Dios, que esta gente que estaban dentro de Egipto y fueron conducidos. Yo no he visto una generación. Yo no sé si cada generación que nosotros encontramos en la Biblia tuvo lo que su experiencia personal con Cristo, los que caminaron con Él, y los patriarcas que tuvieron su encuentro con Dios. De otra manera, pues la experiencia que este pueblo tuvo, déjeme decirle que es bien singular y particular en toda la Biblia. Así que yo no encuentro otra palabra más que decirle que realmente cuando uno cierra su corazón a la influencia del Espíritu Santo, viene realmente la otra influencia y es la que predomina en nuestra mente. ¿Por qué? Vamos a hacer fiesta a Jehová mañana. Dice el mismo Aarón, imagínense. ¿Qué podemos pensar? Realmente es mucho lo que nosotros podemos argumentar acerca solamente de un versículo. Imagínense si nos ponemos a desglosar realmente el capítulo entero o el libro de Éxodo completo, que se trata acerca de toda la travesía. Déjenme decirle que por eso es que a Moisés se le entregó prácticamente a toda la luz que necesitaba el pueblo. El Pentateuco, ahí está resumido todo. Lo que los demás profetas y todos los demás grandes de la Biblia hicieron, pues añadir aspectos, pero Moisés fue prácticamente, se puede decir, el prototipo de lo que Dios iba a hacer posteriormente, mediar entre Dios y el ser humano. Amén, hermano, gracias, ¿verdad? Porque todo todo está todo claro, ¿verdad? Pero vamos a darle oportunidad a alguien, quizá unas 2 preguntitas por allí. El hermano o hermana que quiera hacer alguna preguntita a Pastor Omar, pues voy a abrir la línea para que puedan ustedes hacer su pregunta, pero pueden marcar estrella 61, hermanos queridos, y yo voy a abrir aquí a ver qué pasa. Mira, José. You don't want it no more? Okay, go to the room. Oh, no hay nadie dice que pregunte. Bueno, no hay ninguna pregunta por ahí, por lo tanto, pues vamos a... Aló. Vamos a... Aló. Ajá.
Sí, hermano, está Aló. esta es su pregunta. Ella preguntarle al hermano si era leído en el espíritu de profecía el por qué no se presenta a Enoc como representando los que han de quedar vivos cuando Cristo venga. Pastor. Amén. Gracias, mi hermano. Déjeme decirle que gracias por su pregunta, muy interesante. Siempre he tenido a Enoc en mente, pero siempre por el mismo hecho de, ¿cómo le digo? Estudiar en este momento lo que es la apostasía en el Sinaí. Quizás me adelanté muchísimo en el tiempo, pero en el clásico el tipo de traslación de Enoc, exactamente, que fue trasladado sin ver la muerte. Recuérdese que el pueblo antediluviano, se puede decir, hasta ese momento que Enoc, antes de ser trasladado, todos ellos vivían con la mentalidad que aunque hicieran lo que hicieran, no iban a tener ningún resultado más que la muerte, los esperaba a todos. Si he leído la parte del espíritu de profecía donde habla la vida de Enoc, cómo fue trasladado al cielo, cómo Dios le enseñó todos los acontecimientos desde el principio hasta su segunda venida. Por eso es de que Enoc al final pues él ya no quería convivir con sus hermanos, se apartó por completo, aunque nosotros sabemos que él tenía que interactuar porque tenía que hablarle a las personas también de Cristo, pero Dios se lleva a este gran hombre de Dios, a este varón de Dios, para darle un mensaje a la gente antes de que el diluvio llegase, pues que la mentalidad que ellos tenían era que el mundo se terminaba, igual era para todos, creyeran o no creyeran en Dios, prácticamente todos iban para el mismo lugar, pero al trasladar a este gran hombre de fe al cielo, Dios les da un mensaje que aquellos que persistan en seguir a Dios van a ser trasladados al cielo también. Y siempre yo lo he considerado de esa manera, pero me disculpo por no mencionarlo. Yo sé que tanto como Elías como Enoc prácticamente hacen una representación de aquellas generaciones que van a ser trasladados al cielo sin conocer la muerte. Así que gracias por su ¿cómo le digo? Su recordatorio, que no como Elías, pues son dos varones, dos profetas grandes, de los cuales pues se puede tomar como el prototipo de las generaciones que no van a pasar por la muerte para llegar al cielo. Amén. Y también es curioso que no aparece en el monte de la transfiguración, como apareció Elías y Moisés, pero sí la hermana Juárez lo vio en un planeta de 7 lunas. Exactamente, así que ya, primeros escritos. Correcto, creo que la página 40. Y él está ya disfrutando de la eternidad. Amén. Es por eso que es por eso que realmente yo digo, todos estos grandes hombres y nuestra querida hermana White también, una vez que ella contempló todas esas verdades, todo eso que Dios le presenta en ese viaje cuando la lleva por diferentes lugares, y en uno de esos planetas que se encuentra con el anciano ya Enoc, dice, o sea, prácticamente la vida de un cristiano, la vida de cada seguidor de Cristo debe de cambiar realmente. Cuando nosotros tenemos una experiencia, quizás nosotros no hemos tenido o no vamos a tener, Dios habrá una experiencia así tan grande como la de Enoc, como Elías, como Moisés, como el hermano Juan. No se sabe, porque al final pues Dios nos tiene una tarea específica para cada uno de nosotros,
Pero yo digo, una vez que ya estas personas contemplaron y vieron esas grandes verdades, realmente ya ellos ya no dejaban de ver este mundo como parte de ellos. Y por eso es que dice la palabra, pues, que nos llama que nosotros somos peregrinos en este mundo. Estamos en el mundo, pero no debemos de considerarnos parte de él, porque aquí estamos de paso, nada más, mientras el conflicto final llega a su desenlace. Somos trasladados hacia la patria celestial y luego, pues, esperar la restauración final nuevamente de la tierra. Así que cuando uno contempla todas estas verdades y uno las atesora en su corazón, pienso yo que ya la vida en este mundo no se concibe, no se ve de igual manera. Y las personas con las que uno interactúa dice, pero ustedes no hacen esto, ustedes no hacen lo otro. Y yo le digo simple y sencillamente porque yo entiendo esto y esto es así a la luz de la palabra de Dios. Y la gente, déjeme decirle que queda impresionada. En nuestro hogar hace un buen tiempo que venimos trabajando con lo de la alimentación. Y déjeme decirle que muchísimas personas, las cuales tenemos contacto y les mostramos a través de nuestro ejemplo y ¿cómo se llama? El mejor nivel de calidad de vida que se obtiene a través de una alimentación instituida por Dios, las personas van entendiendo. Y déjeme decirle que conozco personas que no conocen de todos estos mensajes, quizás como nosotros lo aceptamos y lo creemos y lo practicamos, y da gusto saber que las personas allá afuera están retomando todas estas verdades y yo digo, wow, Dios mío, es importante realmente que lo que nosotros profesamos lo practiquemos, porque solamente así las personas van a sentir el deseo de venir a Cristo. Amén. Y por último quiero mencionar las 3 palabras que Elena vio en la cabeza en la mano derecha y en la cabeza de Enoch. Vio una palma y en cada hoja de esa palma estaba la palabra victoria. Tenía una diadema que tenía la palabra pureza y atrás en el moño tenía la palabra santidad. Así que yo considero que estas son 3 características monumentales que deben identificar al verdadero cristiano. Y que Enoch vivió según esas 3 palabras. Él vivió esos 365 años aquí en la tierra. Gracias, amén, hermanito, amén, por el comentario. Amén, gracias, mi hermano. Realmente déjeme decirle que cuando allá afuera o acá adentro, mejor dicho, dentro, digámoslo, adentro de nuestras creencias, dentro de las diferentes instituciones, dentro de las diferentes organizaciones, se enseña que no se puede alcanzar la santidad, que nosotros vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Déjeme decirle que eso están contradiciendo completamente lo que es el verdadero propósito de Dios para su pueblo, porque dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios, ser santos como yo soy santo, dice. Y Enoch realmente vivió, y todos estos grandes hombres de la fe vivieron de acuerdo a los principios que Dios requiere realmente que nosotros alcancemos. El ideal de Dios es que realmente nosotros podamos llegar a alcanzar la santidad, que muchas personas dicen es imposible, dicen, no se puede alcanzar la santidad, pero ¿será que realmente se puede alcanzar o no se puede alcanzar, mis hermanos? Yo pienso que con la ayuda de Dios se debe, no se puede, se debe, porque de lo contrario, Cristo no nos hubiese venido a dar el ejemplo que Él nos vino a dejar, que en esta humanidad, de acuerdo a como nosotros vivimos, sentimos y pensamos, Él pudo vencer el pecado. Y si nosotros tuvimos ese ejemplo, y Él dice que Él nos dio ese ejemplo para que si nosotros lo hagamos, nosotros podemos hacerlo. Y cuando se enseña lo contrario, pienso yo que esas son doctrinas que no vienen de Dios. Amén, amén. Sí, ahora,
Vamos a pasar, hermano, el pastor, a ver si hay alguien más. La línea está abierta, estrella 61, quizás para otra persona. Sí. ¿Aló? Sí, hermana, la línea está abierta, si va a hacer su pregunta. Estrella 61, por favor. Si no, pues entonces, creo que no hay. ¿Aló? ¿Sí? Creo que ya no hay nadie, pastor. Así que vamos a... ¿No hay nadie que va a preguntar? ¿Va a hacer otra pregunta? ¿Alguien más? Ok. Entonces vamos a tener vamos a concluir con esto, ¿verdad? Sí, hermana, perdone, hermana. Dios le bendiga. Hay preguntas. Adelante con su comentario. Okay. Adelante. Está fuera de mudo. Aló, sí, hermano, estamos acá pendientes. Dios me la bendiga. Adelante, mi hermano, le escuchamos. Sí, parece que no hay ninguno. Está fuera de mudo. Vamos a ver el próximo. Sí, adelante. Ya no hay preguntas, hermano. Parece que hay problemas de comunicación, pienso. Bueno, no sé si habrá más algún comentario, alguna otra pregunta, si no, pues esperando que primeramente Dios, pues lo que se haya hablado. No hay más preguntas. No hay más preguntas. Bueno, entonces, pues vamos a terminar, hermanos, sí, pero ya usted sabe, pastorcito lindo, vamos a terminar con una oración. Y yo creo que como se dice, ¿verdad? Todo quedó tan, pero tan claro, ¿verdad? Y con las preguntas que el hermano hizo, y bueno, así que yo creo que lo que todos necesitamos, ¿verdad? Es consagración, más que nada, y pidámosle a Dios, ¿verdad? Que Dios nos ayude, y bueno, mañana los esperamos temprano, ¿verdad? Para recibir, ¿verdad? Escuela sabática, la historia de los niños, culto divino, y bueno, por la tarde con la hermana Sonia, al finalizar con la hermana Sonia, lo que es así la oración. Así que, pastorcito, por favor, si puede tener la oración para terminar, por favor. Amén, vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los altos de los cielos, te agradecemos una vez más por habernos permitido escuchar tu santa y bendita palabra a través de el espíritu de profecía y la Biblia que tú inspiraste a través de tus siervos, los profetas, los patriarcas, Señor. Te suplicamos de una manera muy especial, Señor, que puedas bendecir de una manera grande a cada persona que se encontraba en algún lugar escuchando estas lindas palabras. Y te pido de una manera muy, pero muy especial realmente que nosotros podamos poner nuestra mirada solamente en ti, Señor. Que todo lo que nosotros hagamos, que todo lo que digamos pueda ser sometido con un así dice Jehová, Padre. Estamos en tiempos difíciles, tiempos peligrosos, en los cuales el enemigo va a tratar de hacer su obra de engañar, aun si fuera posible, a los elegidos. Sabemos que ese tiempo ya ha comenzado y tu pueblo ha sido atacado grandemente con diferentes doctrinas que no son de ti, Señor. Ayúdanos para que podamos tener ese discernimiento espiritual, Señor, para que podamos comprender y entender que lo que a veces se presenta no viene de parte de ti, Señor. Ayúdanos a poder someter todo lo que nosotros compartamos, que todas estas personas no se queden solamente con lo que escuchan, con lo que se les dice, sino que realmente se sientan motivados a conocerte a ti, a conocer el espíritu de profecía y ver esos grandes mensajes que tú tienes preparados
para la última generación que va a vivir sobre esta tierra, Señor. Ayúdanos que podamos ser parte de esa última etapa de la historia de la tierra, que te podamos representar dignamente, Padre. Y si no es así, Padre, si no es tu voluntad que lleguemos hasta ese momento, Señor, que podamos descansar en ti y que nos prepares de todas maneras para tu encuentro, Señor. Bendícenos, guárdanos, que nuestro mayor anhelo sea poder verte venir en gloria y majestad con tus santos ángeles, Padre. Te suplico y te pido que dirijas grandemente este ministerio y cada ministerio que se encuentra a lo largo de toda la ancha faz de la tierra, Señor. Todas aquellas personas que necesitan conocer todas estas grandes verdades que no se están compartiendo, que no se le está incentivando, motivando a las personas, que realmente hay que hacer cambios en nuestras vidas. Tenemos que llamarle el pecado por su nombre. Realmente, Señor, que puedas motivar a cada persona, a cada líder que tú has puesto en los diferentes lugares, para que tu Espíritu Santo pueda trabajar con tu pueblo, Señor. Sabemos que tú llamarás a tus hijos aún de los diferentes lugares donde se encuentran, de las diferentes denominaciones. Permite que cada uno pueda ser instruido debidamente por el Espíritu Santo y que cada persona que nosotros tengamos acceso a poder presentarle todas estas verdades, todos estos mensajes, Señor, podamos hacerlo de una manera firme y clara, Señor, y sobre todo cuando se presenten las situaciones, las dificultades, donde tengamos que tomar una decisión, que no te vayamos a traicionar realmente como lo hizo Aarón, Señor, como lo hizo Pedro, como lo hizo Judas, como lo hicieron muchos, sino que realmente que podamos tener el carácter tuyo, Señor, que podamos tener esa convicción de que te vamos a representar dignamente, Padre. Los poderes de la tierra se están coaligando, Señor, para el gran evento, Señor, que pronto se dará. Ayúdanos para que podamos hacer preparativos antes que la crisis final nos alcance, Señor. Que podamos tener resueltos los lugares con tu ayuda y tu dirección a dónde hemos de ir, Señor. Sabemos que estamos en el límite ya del tiempo del fin o del final del tiempo y necesitamos que tú nos dirijas, que nos guíes, que nos guardes en todo momento y en todo lugar. Bendice de una manera muy especial todas las personas que están detrás de este ministerio. Nuevamente te los pongo en tus manos, todos aquellos hermanos y amigos que tengan problemas de salud, de problemas de cualquier índole que hayan, Señor. Tú conoces a cada uno de ellos, tú provéale grandemente conforme a tu grande y divina voluntad, Señor. Es mi deseo, es mi anhelo, Señor, que tú escuches nuestras peticiones y las respondas conforme a tu santísima y divina voluntad. Te suplico y te pido todos estos favores, no porque haya mérito alguno en mí, sino solamente por Cristo Jesús es que pedimos y suplicamos y agradecemos todo esto que será conforme a tu bendita voluntad. En Cristo Jesús hemos orado en esta noche. Amén. Amén. Amén, hermanos. Quedamos despedidos entonces. Muy buenas noches y feliz sábado para todos. Nos veremos Feliz mañana. Sábado, que Dios... Bendiciones.